1952. Año del dragón según el calendario chino. Los conflictos globales comenzaban a gestar el periodo de la Guerra Fría. En Cleveland se realizaba el primer concierto de rock de la historia, mientras al mismo tiempo se descubría el incendio en los restos de la explosión de la primera bomba termonuclear probada en el Pacífico. En Colombia, Roberto Urdaneta, exministro de Guerra, se dirigía como presidente después de que Laureano Gómez sufriera una grave enfermedad que lo inhabilitaría para ejercer el cargo. Según el Centro de Memoria Histórica Viva del departamento de Cundinamarca, el 1 de noviembre en Yacopí, un municipio en la provincia de Río Negro, Cundinamarca, algunas madres vieron unos avechuchos extraños sobrevolar el pueblo. Estos artefactos repentinamente soltaron bombas alrededor de todo el pueblo del Carmen del Yacopí, destruyéndolo por completo. En los días posteriores hubo saqueos y asaltos a las ruinas y sobrevivientes de aquel bombardeo por parte de civiles de los municipios aledaños como Caparrapí y La Palma. Yacopí, árbol duro en la lengua de los musocolimas, antiguos habitantes de ese territorio, siempre fue un municipio abiertamente liberal, colindante con municipios conservadores donde vivía puro godo, quienes odiaban a los cachiporros que poblaban sus tierras, como confirma La Rosa. Incluso en el conflicto hicieron algunos municipios más lejanos como Pacho, que mencionaré más adelante. 4 años después de esta masacre, nacería María Inés, nombrada en honor a una media hermana suya que falleció a causa de una infección producto de la huida del pueblo. Nació en el seno de una familia profundamente católica, siendo la menor de 6 hermanas: Luz, Griselda, Yolanda, Úrsula y Clara. Recuerda su infancia de manera caótica, mudándose de finca en finca, la mayoría hechas con algunas chapas, madera de guadua y piedras que delimitaban el terreno. Me decía que había vivido en al menos 5 fincas, todas compradas con el dinero que Gregorio, su papá, y Manuel, su hermano, recolectaban trabajando en La Palma, siempre callado sobre su origen. Nunca tuvo ni voz ni voto en la familia, se hacía lo que el papá ordenara y lo que la mamá les pidiera. Ella no recuerda su infancia como mala, era más mamona que mala en sus propias palabras. Siempre era la encargada de las tareas domésticas y pese a que tenían que mudarse de finca en finca, caminando largas distancias hacia las montañas cercanas, todo el campo era muy fértil, los vecinos se apoyaban mutuamente y nunca tuvo problema para ir a la escuelita tomada de la mano con Griselda. Recuerda, de manera nublada, las historias que le contaban sus hermanas y su mamá sobre los asaltos y el bombardeo, causa principal de que no tuviera un hogar estable durante sus primeros años. Al crecer, ya en los años 70, establecida en Lagunas, una zona aledaña al pueblo, me cuenta que de vez en cuando llegaban unos señores vestidos de militares a su casa, quienes pedían hospedaje a doña Carlina, su mamá. Ellos cocinaban, hacían sus camas e incluso a veces ayudaban con la familia con medicinas o limpiando la finca. Eso sí, ella vivía siempre con miedo porque escuchaba que si los paramilitares se enteraban de que uno hospedaba a las FARC, mataban a la familia y les quemaban la casa. Lo mismo escuchaba del lado contrario. Afortunadamente y gracias a Dios nunca les pasó nada. Mi tía Griselda decía que era un angelito el que los cuidaba. Carlina, muchas veces con nostalgia pero siempre con el afán de proteger a sus hijas, les repetía que tenían que mudarse a Bogotá, que allí estaban las oportunidades para crecer y salirse de la línea de fuego, que en Yacopí nunca pasaba nada. Algunos años después, ella llegó a Bogotá y se instaló en un apartamento en La Alquería, junto a sus hermanas. Tuvo algunos trabajos informales limpiando casas al norte de la ciudad y posteriormente obtuvo un empleo en una fábrica de plásticos. Es importante conocer que en esta década, Colombia sufrió una transformación tecnológica enorme, con Bogotá teniendo un sistema de movilidad que incluía automóviles, buses y tranvías ya instalados. La llegada de la televisión a color en 1979 es prueba de esta transformación. Esta transformación incentivó la producción industrial, en especial a la industria de los polímeros. Allí conocería a Santiago, su futuro esposo y mi abuelo. A diferencia de ella, Santiago no se mudó a Bogotá por falta de oportunidades. Él era de Pacho, padre bueno en la lengua muisca, un municipio también en el corregimiento de Río Negro, que en su día estaba completamente dominado por el conservadurismo. Recuerda poco de esa etapa de su vida, pero su único hermano, Manuel, tiene la mente más clara sobre ese periodo. Me contaba que en el colegio conoció a José Gonzalo, un muchacho muy caspa, violento y desjuiciado, pero a quien igual ayudaba con las tareas de vez en cuando. Contrario a la situación de mi abuela, me decía que en Pacho las elecciones eran una fiesta. Había desayuno, almuerzo y comida gratis, además de pola y aguardiente. Nadie peleaba y no había crimen, pues todos tenían el dedito vestido de azul. Nunca vieron la necesidad de mudarse. El pueblo era próspero, calmado, con buena economía y tenían trabajo tanto vendiendo la mejor naranja de Colombia como en la primera siderúrgica del país. Desafortunadamente, en 1983, en un asalto nocturno, sicarios de José Gonzalo Rodríguez Cacha, su ex compañero del colegio, asesinaron a su padre y los amenazaron para que se fueran del pueblo. Allí llegaron a Bogotá. Con el dinero con el que vendieron su finca, lo dividieron y compraron 2 lotes en la localidad Octava.
En uno viven los hijos de Manuel y en el otro vivimos actualmente junto a mi abuelo. Allí, gracias a sus conocimientos en la industria siderúrgica, no tardaron en conseguir empleo en las zonas industriales de Bogotá, donde Santiago conocería a Inés. Conocer la historia de mis abuelos, más la de mi abuela que la de mi abuelo, pues aún tenemos mucha conexión con Jacopí y muy poca con Pacho, me hace reflexionar sobre cómo dos personas completamente opuestas en ideología política, de territorios enemigos y con historias de vida tan diversas y pobladas por el miedo y la violencia, lograron inculcar siempre en su hogar el respeto, la tolerancia, la igualdad y la paz en sus hijos y en sus nietos.